comunidades infecciosas de la Universidad del Rosario y actualmente dirige el ensayo de aptitud de microbiología de ProACECAL. Es miembro del panel de expertos en microbiología médica de la CLCI de Estados Unidos y coordina el Comité de Microbiología Clínica de la Asociación Panamericana de Infectología. Sus intereses incluyen las pruebas de susceptibilidad y resistencia bacteriana y las técnicas rápidas de diagnóstico microbiológico aplicadas al gerenciamiento de antibióticos. Entonces, con ustedes el doctor Germán Esparza. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente acompañarnos. Entonces, en este rato vamos a hablar del programa el concepto de la MIC, pero quiero hacerlo interactivo. Ya ayer hablamos de las pruebas de susceptibilidad, ayer hablamos de muchos temas de sobre el antibiograma, terapia definitiva. Vamos a construir conocimiento entre todos sobre las bases. Vamos a empezar con una mujer de 20 años en un embarazo TNG1 21 semanas. Consulta al servicio de emergencia por presentar disuria, poliaquiuria, tenesmo vesical asociado a dolor en hipogástrico flanco derecho. Como antecedente, destaca infección de la vía urinaria a repetición, ha tenido 2 episodios en los últimos 6 meses y se encuentra en buen estado general, está hidratada, con puniopercusión positiva bilateral, tiene una temperatura axilar de 37,7 y una temperatura rectal de 37,5. La presión arterial es de 110/70, una frecuencia respiratoria normal y un pulso de 90 latidos. Y entonces, en este caso de esta paciente, mi pregunta para ustedes, y voy a pedir un favor a los amigos de logística que nos ayuden con el micrófono, ¿cuál sería su abordaje empírico? Claramente esta paciente necesita antibiótico, hay que tomar un cultivo, ¿cierto? Y arrancar un antibiótico. ¿Con qué arrancarían ustedes y por qué? ¿Quién quiere arrancar? No sean tímidos. Bueno, aquí el doctor Juan quiere... Bueno, el caso clínico es primero es una embarazada que está cursando con una pielonefritis aparentemente bilateral y no tiene criterios de sepsis, no está cerca. En este caso hay que utilizar antibióticos de categoría A y B. En este caso, los antibióticos que estarían recomendados son de la familia de los benzalactámicos. Entonces, esta paciente se podría hacer un tratamiento empírico con amoxicilina, sulbactam, una cefalosporina de primera generación, cefalotina, o una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona, hasta ver los resultados del urocultivo. Desencaxona, ¿cuál sería la dosis que utilizarías? ¿1 gramo cada 24, 2 gramos cada 24, 1 gramo cada 12? 1 gramo cada 12. Okay. ¿Alguien tiene otra posición? Doctor. La paciente ha recibido tratamientos previos con ciprofloxacina, interferontina y cefalexina. La posibilidad de que ella pueda tener resistencia a la cefalosporina de primera generación son elevadas. Definitivamente estoy de acuerdo que debería ser tratado. Yo utilizaría un ceftriaxone solamente 1 gramo. No creo que ella necesite más de eso, ya que inclusive podría ser dañino darle más de 1 gramo porque está embarazada y sabemos las complicaciones que puede tener con hepatitis. Y obviamente, como manejo empírico, eso sería lo que yo haría. Gracias. ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo, de lo que ustedes han visto en Estados Unidos? Que esta paciente se presenta en Colombia en un sitio de alta necesidad de BLES, de 10 días. Probablemente en Colombia arrancaría 1 gramo de papel y luego escalarían con el cultivo. ¿Cómo ven eso en Estados Unidos? Es posible que sea cierto. Sí, es importante conocer la susceptibilidad de la región donde uno está practicando, porque eso puede dirigir mucho el tratamiento empírico. Si hay mucho BLE en la región, obviamente 1 gramo de ertapenem pudiera estar
bien recomendado como tratamiento empírico. Más que darle un antibiótico, ¿no? Hay muchos trabajos donde muestran que precisamente infección de vías urinarias, una cosa es el resultado in vivo y otra cosa es el resultado in vitro. ¿Cuántas veces nos ha pasado que es resistente a carbapenémicos, ¿no? Y resulta que está mejorando con un antibiótico un antibiótico mucho más básico que un carbapenémico y van bien. No, claro, sí. Claro. Y sería un tema interesante de discutir, ¿no? Usted como consultor en microbiología mixta y todo ello, porque definitivamente el tema de perfusión farmacocinética en infección de vías urinarias es un tema, ¿no?, muy interesante de analizar con respecto a otros tejidos en la administración de antibióticos. Tenemos que tener en cuenta el tipo de gestación. No ya está constitucional. Esta paciente aparentemente no tiene una enfermedad. Segundo, tenemos que tener en cuenta que esta paciente ya no está con mucho más de 2 años de medicamentos de licencia. Yo estoy de acuerdo con el ¿Qué opinan del piptazolina tazobactam? ¿A alguien se le ocurre que podría ser piptazo? ¿Requiere esta paciente un carbapenil, meropenem o imitriptilina? También estaba diciendo que la piptazolina tazobactam se inclusión, tomando en cuenta variables epidemiológicas. Hay lugares en donde hay una alta prevalencia de gram negativos, de soplés, y la piptazolina podría ser una opción bastante factible, tomando en cuenta el uso previo de antibióticos como la cloroquina. Pero mira una cosa, esta paciente tiene riesgo de pseudomonas, probablemente no tiene riesgo de también en una ISB en el mejor de los casos, pero probablemente no de pseudomonas. El problema con quizás es que te gustaría dejar para pseudomonas, pero el punto de mi página dice, aquí es mucho más sencillo que quitar por las cosas y no es un capaz. Lo que yo quisiera saber es que si esta infección urinaria se trata de una infección recurrente o es una reinfección. Es decir, ¿es un mismo germen con la misma sensibilidad o es que este paciente es infectado por gérmenes distintos? Porque allí no nos dice eso, ¿no? Para empezar, no podíamos pensar que es solo un germen que está produciendo el mismo cuadro y que ahora genera resistencia. Puede ser que tenga un factor de riesgo que está produciendo infecciones a gérmenes diferentes con una sensibilidad diferente. Para empezar, creo que se podría utilizar, está bien, la amoxicilina más ácido clavulónico hasta ver el cultivo y previamente, claro, ver el estado del paciente. Por otro lado, no sé si la cefotaxima, por su excreción predominante, ceftriaxona, perdón, por su excreción predominantemente biliar, más que renal, sería mejor que usar, por ejemplo, cefotaxima, yo utilizaría, por su excreción más renal y mayor concentración allí. No lo sé. Este es el objetivo de esta paciente. ¿Cómo lo veo? La significa por y recuerdo significante es las psicológicas. Aquí tenemos así todo. Pero como la biología, que hay en este caso, no trabaja con la y cómo operamos en una terapéutica de esta paciente. Viendo
pregunto en el anterior parece que es una, bueno, la científica parece que es productora de una beta-lactamasa de espectro ampliado, no extendido, ampliado, o es productora de una ABTC. En cuanto al tratamiento, bueno, yo creo que es bastante. Sí, habría que revisar si el ácido anhidrícico es de categoría B, y si fuera de categoría B, se podría usar en este caso. No, yo creo que no. Como opción se va a usar cefepima. Sencillo. Habría que hacer el cambio a cefepima. Probablemente sea una productora Escherichia coli, productora de una ANPC. La práctica dirigida por los quizá no tiene que ver esta el problema de la SANSE podría tratarse inclusive así cuando orinas podría lo que dice el doctor es una cefalosporina. Si esto es de verdad un ejemplar clínico, está de código, no venía. Cefepime puede ser estable, que es lo que ellos están diciendo. Cefepime es el más estable del mecanismo. No estoy muy seguro de la dosis, entonces es interesante discutirlo, pero cefepime sería una opción estable si se fuera una ciencia. Ustedes no creen para la microbiología que esto requiere confirmar si no es una B. Yo le haría la prueba, porque es que no está ahí mostrada y tiene resistencia a cefalosporinas. Si esto es una plebe, una única vez que tenemos límite para él. Si esto es una ISDR, una plebe, probablemente el uso de cefepime y caso a la gente de pronto le quita un poco más de temor por los datos de los últimos estudios. Pero yo quería decir el problema es porque es cefoxitina insensible. ya, por ejemplo, es cefoxitina insensible. Mira, pero en esta alcohol probablemente tienes razón. Aquí cefoxitina, si esto fuera una sería resistente, probablemente las cefalosporinas serían más resistentes. Por eso, aporte, esas plantas de resonancia tienen muchas copias y generan alta resistencia. Pero si esto fuera una serratia, ¿cómo con serratia? Con alguna de esas especies, porque serratia es cefoxitina, teniendo más. Le da regla de 100% para todas las especies, pero eso es muy bueno. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la prueba de plebe. Si nos da positivo, ¿qué haríamos? Si esto de verdad tiene una metacapasa sobre exacto, tú utilizarás el glucosa por más que esté embarazada. Embarazada, sé que el día es embarazada, pero lo estoy. Carbapenético de una. Lástima que no hay entapenético. Aquí no hay entapenético. Y yo creería que Bolivia no, pero yo creería. ¿Qué haríamos en Colombia? Vamos a contar lo que hacemos. En Colombia está fácil. Porque ya tienen tratamientos previos, porque tiene una pielonefritis, y el miedo a la pielonefritis es la posibilidad de bacteria asociada. Siempre tienes toma lo positivo para buscar lo antes posible hacer el sourcing y se le pone una marca palética con el positivo de una vez se descarga, se ajusta, sería una alternativa. Como aquí no hay, si es de un test de pre positivo, hay dos opciones que me parecen a mí entre todo lo que hay que podría ser y van a poder en caso tiene algunos datos de infección urinaria, pero los datos del merino muestran que no hay exceso de mortalidad. Sin embargo, esta paciente no está inestable. No sabemos si tiene bacterias de resolución verdadera, podría ser una alternativa. Pero entonces, eso es una E. coli sensible 4.5, que sería cada 6 horas, y esa es una de las alternativas si no quiere darle un carbapenem. La otra alternativa puede ser un carbapenem, que discutíamos ayer con nuestro colega de Bolivia, puede ser un gramo de los cada 8, puede ser que una dosis baja de 500 cada 8. Y luego de descargar, lo que ustedes decían, que tenemos costado probablemente darle 5 de este nivel y bajarlo abajo. Otra opción de menor espectro sería una de las alternativas. Porque el tema con esta paciente es la posibilidad de usar quinolona, embarazada,
también tiene pie, o porque estamos en esta campaña de no quinolonas, ¿verdad? Neutropenia sensible, pero está embarazada la mujer, la glucosa pues también da asunto, no sé, fosfomicina. Pero que estamos mucho, exacto. El fosfomicina es sensible y mucha gente está tentada a usarlo. El problema de fosfomicina es que no sabemos si la apenas concentración. Entonces, eso podría ser más adelante, pero inicialmente. Doctor, una consulta. Nosotros aquí, cuando hacemos el antibiograma y ya tenemos la BLE, hacemos la investigación y hacemos la interpretación del cefepime resistente. Mi consulta es si es que en su país colocan lo que se ve en el antibiograma o si es que han confirmado el BLE e interpretan directamente como resistente para cefepime. Yo sé que en los Estados Unidos no lo hacen, por cierto, trabajo con ellos, y lo que digo es, si te da play, no importa, dale ahí las cefepime sí. Pero lo que no les gusta es que tienes que ver que son humanos. Si tienes una mucha gente que no usa cosas más saludables, si puede llevar a toxicidad se puede reducir también, se le pasa de ese y no creo que sea la opción más segura. Ahora, puede ser una opción para escalar, yo voy a decir, las fallas terapéuticas están asociadas con el inóculo, eso fue mi mensaje de ayer por el niño. Entonces, si ya no existe el inóculo por unos días, por ejemplo, las camas, ya no debería fallar. Ya tienes mínima cantidad de bacterias. Pero inicialmente no estoy seguro, porque también hay asociado. La pregunta primera parecida, ¿qué pasaría si usamos cefepime haciendo caso al antibiograma? No usaríamos fosfomicina porque tiene una señal. Y el otro punto también es que, a pesar del efecto inóculo, en los pulmones hay un fenómeno que no ocurre en el pulmón y el sangre, que es el tema de la concentración de antibióticos en la sangre. Entonces ahí, teóricamente, cualquier productos antibióticos se concentrarían más a la salida más alta, una concentración más alta del ácido y podría arrancarse la infección. Entonces, yo creo que desde el punto de vista práctico, y haciendo caso a lo que dicen los resultados de la sala 5, habría que intentar un curso corto de cefepime. Entonces, en resumen, yo creería que las alternativas aquí están puestas sobre la mesa. Se dan cuenta que cada quien opina distinto. Este es el tema con stewardship. Lo que para mí es stewardship, para el otro puede no ser que cada uno opina distinto. Entonces, yo creo que, en resumen, esta paciente tiene características particulares, su embarazo, su pielonefritis, hace que empiece a patinar la sesión terapéutica. Entonces, hay una opción con cefepime, a mí no me parece descabellado, la paciente está estable, no es como pulmonar, no es bacteriana primaria, no tiene una endocarditis, no tiene una infección profunda, tiene una infección urinaria importante. El cefepime puede ser una alternativa. Yo probablemente creo que un gramo cada 12, en esta lo que estamos en Colombia, probablemente 2 gramos cada 12 o un gramo cada 8 puede ser. O podrías darle un gramo cada 8, 2 gramos cada 12, y podrías pensar después de 3 o 4 días si va bien, bajar la dosis, porque ya reduciste el inóculo. Es una alternativa. Pintazo es otra alternativa, no tiene tampoco. Pintazo para que se te tiene espectro de pseudormona, que aquí no hay, pero es una alternativa, tiene la protección del inhibidor. Lo que no me gusta del antibiograma con pintazo, vamos al concepto de la MIC, es de 16. Si es de un gran 4, yo les diría pintazo sobre ese, seguramente sí, por mi total. Pero es un tema para mí. Otra alternativa que podría ser, habíamos hablado, una dosis, puede ser una dosis baja de carbapenem y luego descartarla. Después de un día de carbapenem y bajarse si no quieres correr riesgos. Hay las alternativas que están buenas. La guía que ustedes producen el stewardship y todo eso. Pero todo depende de cómo anda la epidemiología en la región, que no es igual en todos lados, y tampoco las características médicas de cada población es diferente. Si tratas de una población que estuviese en Estados Unidos, si aparecemos acá, en Colombia, ¿cierto? Entonces, y además de eso, la disponibilidad de los antibióticos que tenemos, porque acá, por ejemplo, muchos de ellos no. Yo tendría lo bonito, yo creo
que aquí en Bolivia necesita avanzar hacia incorporar moléculas interesantes como ERTA y como estas que habíamos hablado en el otro. Miremos este otro caso, un hombre de 54 años, alcohólico con 4 días de tos, con especulación completa, disnea de moderado esfuerzo, fiebre de 38, dolor tipo pleonítico en el mitosis derecho y comunicación con una de examinación de 4 miligramos supramuscular días antes de la admisión. Ingresó taquicárdico, taquinteico y hipoxémico en la radiografía de tórax presentaba signos de derrame pleural y consolidación en base derecha. El episodio de clínica severa 14 días antes. La evaluación del laboratorio muestra leucocitosis de 14.500 gramos, neutrófilos 96%, hiperazo N en el número 2745, el paciente hospitalizado con diagnóstico de neumonía grave extrahospitalaria. Falta de ese tratamiento antibiótico lupínico. Y este paciente ustedes solicitaría estudios adicionales. ¿Qué opinan en este caso? Neumonía grave extrahospitalaria, tenemos antecedentes. Bueno, crítica sobre un hospitalario que elevará la y para cambiar el uso de la flor de la antibióticos y poco más. Bueno, más que dar antibióticos, siempre debemos preguntarnos qué es lo que tenemos que tratar. No se quedan, qué bacterias tenemos que cubrir. Y en este caso, llama la atención la antecedente de influenza, en el caso clínico. Y se ha visto que la neumonía relacionada a la influenza realmente es un estafilococo. Y esa placa es bastante sugestiva y una bacteria de ese tipo. Entonces, bueno, usted lo dijo, vamos a entrar en una serie de diferentes tipos de esquemas antibióticos, dependiendo de lo que se piense. Yo lo primero que diría es estafilococo. Yo comenzaría una antibiótica y no pensaría en hacer cloxacilina, dependiendo de cómo está la resistencia bacteriana o clinicaliza. El tiempo de evolución del cuadro me parece muy abrupto, 4 días y ya tiene un derrame en todo el hemitórax derecho. El hemograma no parece que fuera de neumococo porque la leucocitosis no es tan marcada como un neumococo, parece un estáfilo y también la evolución parece desfavorable. Yo le hubiera empezado, si no ser muy agravante, pero le hubiera empezado vancomicina a este paciente. Sí, vancomicina y ceftriaxona. Y hubiera esperado, o si no, pensando en una típica... Esto estoy pensando. Le hubiera puesto vancomicina y le hubiera puesto claritromicina y previamente, claro, la punción del derrame y ver cómo se comporta. Incluso podíamos haber buscado ahí neumococo en el líquido pleural, ¿no? Y eso lo he hecho. Yo manejo niños, así que no sé lo de los adultos, así que yo le he puesto 60 miligramos que lo peso a día. Sí. Sí, hay algunos datos que son importantes a tomar en cuenta. Primero, la edad. A los 54 años, la posibilidad de infección por bacterias intracelulares es poco probable. El hecho de que sea alcohólico también es un factor de riesgo para algunos tipos de infecciones, pero lo más importante es que está con una secuela de una gripe severa. Como decía mi amigo Lugo, la neumonía que complica la gripe por bacterias generalmente es por neumococo, estafilococo y algún bacilo gramnegativo como hemófilos o moraxella. En este caso, yo considero que habría que tomar una muestra de esputo al cultivo y hacer una cloracocentesis diagnóstica y terapéutica para enviar al cultivo. Y el esquema empírico que yo usaría sería un esquema basado en ceftriaxona, 2 gramos al día, y vancomicina 2 gramos al día. No le daría ningún macrólido, justamente porque yo no considero que sea una bacteria típica que esté infectando al paciente por la edad. Así que quedaría con 2 horas nada más y se vería el resultado de los cultivos.
Yo pienso de que en este caso, tomando en cuenta el antecedente de que es un hombre de hábito enólico, la vancomicina podría ser un recurso al cual tendríamos que acceder pensando en el estafilococo. Respaldo esa teoría. Apoyo también la conducta que dijo el doctor Saavedra de la toracocentesis, porque hay un derrame importante. Y además apoyaría también como una medida adicional la realización de una vaciloscopía. Hombre de hábito enólico, probablemente bajo estrato social. Y bueno, sí, claro, pero normalmente acá, digamos, en nuestra realidad, en nuestro contexto epidemiológico. Solamente eso. Plenamente de acuerdo con todo lo que han opinado los colegas. Es un paciente altamente, ¿no es cierto?, es alcohólico, está afectado estado general. Primero, es un proceso agudo, no es de varios días ni semanas, es un proceso agudo. Tenemos que pensar necesariamente en neumococo, estafilococo principalmente, por la gravedad del caso que tiene. Estamos de acuerdo, hay que saber la punción. Es más, eso nos puede orientar el aspecto y el tipo de la supuración que hay. Yo le daría directamente damos tratamiento empírico. Ojo, el cultivo lo vamos a mandar así y dentro de 72 lo vamos a tener. Vancomicina yo utilizaría, ¿no es cierto? Y además usaría o gentamicina o kanimicina o amikacina. Yo en mi caso, con una comunidad, nosotros estaríamos vancomicina y acitromicina. En este caso, si el paciente está ahí, porque necesita ser intubado, es posible que le daríamos un poco más amplio el espectro. Sin embargo, con el paciente, mi inicial también sería hacer flexión. Nosotros no usamos 2 gramos, y la flexión está en gramos. Esa flexión 1 gramo y 2 gramos lo utilizamos. En este caso utilizaría 1 gramo de ceftriaxone con vancomicina para dosis de entre 15 y 20 para alcanzar el 15 y 20 de drop de valles y la citromicina. Más que todo porque si bien nosotros tenemos regulaciones que toda la comunidad de la comunidad tiene que tener el sistema para poder hacer el check-up. Sin embargo, él puede también tener atípicos porque el trabajo Gracias, allá está. Bueno, yo tendría primero 2 preguntas. Uno, una vaciloscopía y segundo, una prueba VIH rápida. Si es que tiene o no VIH, porque podría simplemente una neumonía por Pneumocystis jirovecii y bastaría con cotrimoxazol. La poca experiencia que yo tengo, hemos tenido casos en que se ha presentado en 24 horas de un pulmón sano a un pulmón en este estado. Bueno, la radiografía no se caracteriza en giropecia, ¿no? Y nuestro medio tenemos problemas para las pruebas sencillas, las pruebas sencillas no las tocamos muy bien. A veces más avanzadas
escuchado hablar mucho de ceftriaxona, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de darle ceftriaxona? O sea, hablar de gran positivo, de darle la producción, de medicina. Podemos discutir más de tiempo, ¿no? La medicina también cubre el 90% de los productos intestinos, de la comida. Pero esa no es mi discusión. Si personas están pensando en grados negativos, o están pensando en este grupo de muy dándole ojo, anticoncepción y todo eso, estaríamos dando 2 terapias antibióticas para ya positivos, eso es lo que están mencionando. Y el otro aspecto que necesitamos es, he escuchado también por ahí, por lo que he tenido ceftriaxona para estafilococo. La ceftriaxona sabemos que in vitro puede ser estafilococo, pero in vivo la ceftriaxona no funciona contra estafilococo. Pero para aclarar lo de ceftriaxona con estafilo sensible, ceftriaxona no se debe usar. El tiempo por encima de la MIC es subóptimo y aún dando las dosis máximas para estafilococo aureus. Podrías tener 90% del tiempo por encima de la MIC, teniendo que dar 2 gramos cada 12 horas de ceftriaxona. Para un estafilococo aureus no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que la única indicación, ahora me acuerdo ustedes qué opinan, la única indicación de ceftriaxona en estafilo sensible a la oxa podría, en algún caso, ser meningitis por la penetración. Será la única ventaja. De resto, yo creo que es porque los pasos en Estados Unidos están usando ceftriaxona y el estafilo sensible Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros no utilizamos la ceftriaxona para el estafilococo, a menos que, y lo he hecho para osteomielitis, porque el paciente no puede recibir endovenoso de otra manera, sino una vez al día, y no es nuestra choice, no es lo que escogemos, no. Estoy de acuerdo. No utilizamos la ceftriaxona para estafilococo por las razones que ya diste. Ni siquiera para el sistema nervioso central. La razón por la cual, en mi caso, opino darle ceftriaxona es para el estreptococo, para la Klebsiellas, porque no creo que él tenga una Klebsiella resistente, que yo tengo que cubrir Klebsiella y Escherichia coli en él. La vancomicina es para la estafilococo resistente hasta que sepa si es o no, y para típicos. Es que volviendo al tema, la pregunta del doctor es, ¿en neumococo tú prefieres la ceftriaxona sobre neumococo porque la actividad bacteriana es superior a banco? Esa es la fundamental, farmacodina. Sí, bueno, yo un comentario en relación a los agentes biológicos que pensamos hacer una unidad de la comunidad, totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho, debemos subir un poco y el poco aureus, porque aparentemente hay un nacional. La duda nada más sería en relación a la vancomicina, que todos han dicho la vancomicina para la elección, pero yo, bueno, habría que ver un poquito la terminología en relación a de resistencia de la comunidad, porque si no fuera la prevalencia muy alta. Pero estamos en Bolivia. ¿Qué problema es cloxacilina empírica? Con 40% de resistencia en la comunidad y como 60% en hospitalaria. De pronto en pediatría puede ser un escenario diferente a adultos, eso es cierto. Pero en adultos, muy difícil. Ahora, si este paciente está en Colombia, este paciente recibe linezolid por la mejor penetración al pulmón, porque tiene la posibilidad, digamos, de tener una recuperación más rápida. Yo sé que no hay datos de mejora en mortalidad, pero por lo menos en recuperación podrá tener una ventaja. Este paciente seguramente, en Colombia estamos en la decisión entre linezolid o vancomicina que se había comentado. Entonces, la evaluación del laboratorio demostró eso. Se inició ceftriaxona, claritromicina. El paciente progresó rápidamente a falla respiratoria hipoxémica, con shock séptico y posteriormente disfunción orgánica múltiple, tocó llevarla a la UCI, y la tomografía de tórax mostró consolidación multilobar en los lóbulos inferiores con derrame pleural bilateral no libre en la base derecha. El estudio del líquido pleural indicó empiema con presencia en la tinción de cocos gram positivos. Requirió toracostomía de drenaje cerrado y se indicó posteriormente toracotomía más decorticación.
Durante las primeras 72 horas de su posoperatorio persistieron los signos de la respuesta inflamatoria y fueron ordenados dos sets de hemocultivos. Miren el resultado. Ahí está, de acuerdo todos, ¿no? Entonces, este paciente, por las características que tiene y el gran antecedente de influenza, que todos lo comentaron aquí, en Colombia los casos graves de neumonía extrahospitalaria por aureus han sido post-influenza H1N1. Prácticamente el 100% de los casos en Colombia. Entonces, esto es bien interesante. Miren que la concentración mínima inhibitoria de banco es 0.5, pero eso es solo un dato. Recuerden que vancomicina, por más de que miremos la MIC, lo que estaba mencionando la doctora es importante. Dar una dosis de carga es fundamental y también medir niveles séricos, que ayer decíamos que es clave medir los niveles séricos, que deben estar entre 15 a 20 miligramos litro. No solamente para la eficacia, sino también para la seguridad del paciente. El paciente ya tenía los asobados elevados, ¿no? Creo que no debemos dejar de lado el uso de clindamicina en estafilococo, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos esa radiografía, por ejemplo, ¿no? Ya tiene datos de necrosis en la radiografía, es una neumonía necrosante, ¿no? Y no sé qué, yo creo que es por nuestras, somos un país en desarrollo, vemos fuera de este caso, especialmente neumonía por estafilococo, los vemos mucho asociadas a trauma e infecciones de piel. Y cuando tenemos una neumonía relacionada a eso, tenemos que pensar en que pueda ser una neumonía relacionada a toxinas, ¿no? Y clindamicina es una muy buena opción, ya sea sola o asociada también a vancomicina. Esto quería comentarlo porque hemos revisado también de que el utilizar vancomicina u otros beta-lactámicos para estafilococo más bien pueden incrementar la producción de toxinas. Entonces, clindamicina también es una muy buena opción de entrada para estafilococo, como en este caso. Pero no lo darías en monoterapia, lo darías como un aditivo, porque en monoterapia sí como que quedamos todos. Y para los de micro, no se les olvide que este es eritro resistente clindasensible. Si aquí clindamicina se va a considerar, hay que hacer un D-test, porque si no ya estaríamos perdiendo el tiempo con clindamicina, ¿cierto? ¿Los de micro están de acuerdo? Listo, bueno. ¿Alguien más, doctora? Nosotros utilizamos la clindamicina muy poco por la razón de que tenemos mucha incidencia de una causa mayor de incidencia. Pero tomamos muy en cuenta eso que acabas de nombrar, que es la posibilidad de inducir pues, la resistencia con la clindamicina en el uso. Si bien y nosotros tenemos también que pasar a la resistencia de la clindamicina, no es algo que usamos, solamente cuando estamos pensando en el control de toxinas, en caso de microprotestantes, como microprotestantes. Pero en este caso, como verán, nos gusta más la vancomicina en relación a la linezolid, también una opción excelente porque también con la toxina. Tenemos un poco restringido la linezolid y lo vemos como comparable, por el hecho de por esa razón usamos más la vancomicina que el linezolid. Es una opción que a mi entender también Sí, de acuerdo. Nosotros la consideramos es cuando el paciente tiene factores de riesgo de falla renal o ya tiene una injuria renal, que no quieres adicionar más nefrotóxico con banco. Entonces podría ser linezolid, doctor. Acá quiero hacer una pregunta a nuestro farmacólogo. Yo mantendría el tratamiento con vancomicina solamente por vía parenteral hasta que el paciente muestre signos de mejoría. Y en el momento de pasar a hacer el switch a la vía oral, ¿qué recomienda usted? ¿Cuál de estas opciones vía por vía oral recomienda para seguir el tratamiento? ¿Y por qué? So we are going to use IV therapy, and then after that, you could consider using either or nasal or aspirin, but our preferred is to do IV treatment. Además que está bacterémico. Entonces, lo que dice la doctora es que 2 semanas de endovenoso, yo estoy de acuerdo, tienes estafilococo aureus con bacteremia. Aquí 14 días por lo menos es lo necesario. Ya si de pronto requiere más, podría ser una opción de descalonamiento. Ella está hablando de trimetropino, linezolid oral, que también tiene tableta de 600 cada 12. Pero además,
would you consider that maybe this patient that having this bacteremia, you should take some blood cultures to control that the patient clear the bacteremia when you are going to the escalator, right? Entonces, este paciente con bacteremia por estafilo toca tomarle hemocultivos de control. Si este paciente tiene hemocultivos de control al tercer o cuarto día que persistan positivos, esto se llama bacteremia complicada y tenemos problemas. ¿Al cuarto? Sería 4 semanas de antibiótico, claro, por lo menos 4 a 6. Listo, bueno. Entonces, sigamos porque me cogió la noche. Niño de 7 años, ahí para que los pediatras no me pelearan. Infección urinaria complicada, Klebsiella pneumoniae, recuento de las colonias 10 a las 5, con este antibiograma. ¿Cómo lo ven? Bueno, es una infección por Klebsiella pneumoniae BLE, ¿no? Por las características del antibiograma, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, obviamente no sabemos bien el contexto, pero me imagino que es tal vez, no sé, cinta hospitalaria, etcétera. Pero de todas maneras, el manejo, yo creo que aquí meritaría una opción, pues muchas opciones no tenemos, pero creo que nos tocaría progresar a un carbapenem, esa sería una opción, ya sea en monoterapia, ¿no? Un carbapenem. Lo que no veo son los aminoglucósidos gentamicina sensible. Otra opción, bueno, que en algunos casos también se puede dar, pero no sé si este fuera el caso, es el uso del aminoglucósido, ¿no? Que por su concentración a nivel urinario también es una buena opción. Trimetoprim sulfa. Bueno, nosotros no tenemos aquí por lo menos endovenoso, ¿no? El trimetoprim sulfa, entonces ahorita creo que no sería nuestra opción. Yo creo que serían las dos opciones. Mi duda un poquito sería si es que hay esa opción de dar inclusive aminoglucósido como monoterapia, también que es otra alternativa, o una infección mucho más severa, que el paciente esté febril o datos de sepsis, tal vez sí asociaríamos el aminoglucósido con el carbapenem. ¿Alguien más, doctor? Las infecciones por Klebsiella pneumoniae siempre son infecciones que necesitan pensar un poco más, porque Klebsiella es una bacteria muy inteligente, es muy ahorrativa, incorpora y acumula plásmidos de otras bacterias. En este caso, el antibiograma nos muestra que es una bacteria productora de una BLE. No sé si además podría estar coproduciendo una AMPC, pero en este caso yo creo que haría monoterapia con gentamicina en la dosis más alta posible, ¿no? 5 miligramos kilopeso, según la edad del paciente, y hacer un tratamiento durante 7 días. Pero esa era mi duda para ti, Sherman. Si con este antibiograma me quedaría pensando que solamente es una BLE, quizá una CTXM, o además hay una coproducción de AMPC. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien de microbiología? Sí, yo estaba esperando que levantaran la mano los de micro. A ver, ya. Y ya ahorita digo yo qué opino. Aunque tenemos dudas de hidratazo, tal vez es flujo, o usted nos dice más o menos qué cree. Bueno, gracias. Usted iba muy bien hasta que la embarró. Póngale cuidado. Lo que yo creo que esta Klebsiella tiene una BLE, es verdad, es decir, tiene sinergia con ácido clavulánico que podría ser una BLE, pero ella puntualiza una cosa que es clave, y es que el tapenem ya está intermedio. Usted no se confíen. Esto puede ser o una BLE con impermeabilidad, o una BLE con un AMC plasmídico que tú mencionas, o una carbapenemasa. Nosotros en Colombia, las carbapenemasas como KPC, KPC, al principio eran resistentes a todo, como las que yo mostraba ayer. No tenía problema, ahí nadie se pierde. Ahora hidrolizan uno sí, el otro no, ya les voy a mostrar otros ejemplos. Entonces, en este caso, el laboratorio, si tiene cualquier carbapenem intermedio, debe hacer las pruebas de carbapenemasas, porque si esto no lo es, quedamos más tranquilos. Probablemente meropenem monoterapia es suficiente, luego lo podrías desescalar. Si esto no es una carbapenemasa, trimetoprim sulfa endovenoso, si tuvieran, es una buena alternativa.
Si esto fuera una KPC, hay datos de falla terapéutica con trimestoprim y probablemente este paciente, lo que ustedes decían, darle terapia combinada. Nosotros en Colombia no usamos aminoglicósidos solos, solo por un tiempo corto, a pesar de ser infección urinaria, con un aminoglicósido, por ejemplo, por la sensibilidad. Yo creo que este paciente, si no está inestable, no vale la pena adicionarle colistina, por ejemplo, y causarle ese daño renal utilizando una molécula de semejante espectro y efectos secundarios. Allá tenían. Sí. Creo que es importante dividir en esto el manejo de estas infecciones desde el punto de vista microbiológico y infectológico, que es lo que estamos haciendo ahora, las opiniones de los microbiólogos, los colegas, pero también desde el punto de vista clínico. Creo que, pues, por ejemplo, conversando del contexto del anterior paciente, pues, el anterior paciente, pues, en ningún momento tenía datos del compromiso de la perfusión tisular, alteración urinaria, neurológica, etcétera, etcétera. Pues, yo consideraría que San Juan, cuando el anterior paciente era bastante agresivo, sobre todo tomando en cuenta también su primera actividad que pusieron en la diapositiva. En este caso, yo no tengo datos clínicos del paciente y ciertamente es un antibiograma muy común, muy característico de nuestro medio. Obviamente tenemos más predominio de E. coli, pero dependiendo de la evaluación clínica, pues el carbapenem al aminoglucósido pues sería ideal, pero recalco. Sí, de acuerdo. Es bueno ver el antibiograma además, pero creo que la parte clínica, sobre todo para ver la reducción, es más importante. Sí, aquí puse que era ahí tu complicada, pero tienes razón. Si esto está estable o inestable hemodinámicamente, nos cambia absolutamente la aproximación terapéutica de lo que estábamos hablando. ¿Algo más? No. Yo te... Allá el doctor va a decir algo. Gracias. Como decía el doctor un poquito en el contexto clínico, recordar que la definición de infección urinaria complicada no se refiere a gravedad. El complicada se referencia a alguna malformación anatómica que pueda condicionar una ITU. O sea que ahí el niño en teoría está estable, pero sí tiene un tema anatómico, reflujo, lo que sea, y por lo tanto la Klebsiella pneumoniae se entiende en una ITU complicada, ¿no? Eso por el contexto clínico. ¿Y el tratamiento? En el tratamiento, las guías indican que al tener gentamicina libre se puede utilizar inmunoterapia, y de hecho es la elección intramuscular, inclusive la dosis, el tope da de 7.5 kilogramos día, o sea que el extra el resto, pero en el manejo clínico van muy bien, y de hecho usamos mucho y las guías nacionales sí manejan aminoglucósidos como primera opción. Como ahora estamos mucho con la tendencia de los tratamientos cortos, o sea, fácil y 5 o 7 días, digamos, y máximo. El tema, lo bueno es que como en pediatría no manejamos tanto comorbilidad como en el paciente adulto, o sea, asumimos que sí, este riñón sí puede aguantar el tema de todo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Entonces, en resumen, lo que yo opino es, yo estoy de acuerdo con ustedes que un aminoglicósido es un niño, aquí funciona distinto que en los adultos. Si esto fuera un adulto, yo les diría no, porque no es monoterapia, tendríamos que mirar en más datos clínicos, es cierto, pero en este caso yo creo que valdría la pena, en este niño particular, un aminoglicósido es prudente y hacer las pruebas confirmatorias de las carbapenemasas. Yo creo que de todas maneras esto aquí te ayuda a tomar una decisión. Nos faltarían datos más de la función renal y todo lo demás, pero yo creo que aquí hay que definir si esto es solamente una ble con impermeabilidad o qué hay detrás, porque ya una carbapenemasa tendríamos que mirar si está muy severo, tomar unos hemocultivos, si ya hay bacteremia asociada, probablemente eso cambia todo en este escenario. ¿Sí? Una mujer de 32 años tiene una gastroenteritis, tiene moderado crecimiento en este coprocultivo de una salmonela entérica. Miren cómo el laboratorio lo reporta. ¿Qué opinan de esto? ¿Se han tenido salmonela aquí en Cochabamba? No hay sitios que tienen poquito. Salmonela. No le hice ediciones para que tuvieran todo el antibiograma completo. Mis amigos de micro, ¿nadie? Los colegas, ¿no?
Aquí la pregunta también iniciando es, ¿le dan antibiótico o no le dan? ¿Qué herramientas tomarían para la decisión de ¿se le da o se le deja tranquila con un jugo de guayaba, sopa de plátano, cuidado, suero oral y ya? Aquí, perdón. Sí, tranquilo. Desde el punto de vista del laboratorio es importante saber que la salmonela entérica es diferente de la salmonela típica para ti o alguna otra, porque sabemos que si es una típica o alguna de las, se puede dar una, ¿cómo se llama?, complicación hematológica o se puede pasar a una fiebre tifoidea, por ejemplo, que es importante, pero hay otras salmonelas que son tan diarreas, tan limitadas y no van a estar tratamiento. Sí, justamente enriqueciendo un poco la cápite de mi maestra, lo que les digo. En el caso de una salmonela entérica, normalmente productora de gastroenteritis, esta clase de cuadros, el perfil del tratamiento se basa en la rehidratación del paciente. La antibiótico-terapia es algo que queda relegado ni siquiera a segundo plano, muchas veces a tercer plano. Claro que tendríamos que tener las alertas si se trata de una salmonela tifi, que como dice la doctora, puede llegar a producir una fiebre tifoidea, o salmonelas no tifi, por ejemplo, las del tipo Dubin, que pueden llegar a generar incluso vegetaciones endocárnicas. En este caso, pienso que la antibiótico-terapia no es algo que deba estar figurativo en el primer plano. De acuerdo, entonces estamos todos de acuerdo en que es importante serotipificar. Pues salmonela entérica es cualquiera, entonces tenemos que saber si esto es tifoidea o no tifoidea, si es tifi o para tifi A, B y C con antisueros, ¿verdad? Ni siquiera con los equipos últimos de MALDI-TOF te puedes saber si eso es tifoidea o no tifoidea, debes serotipificar, o sea, aquí no hay otra cosa que se pueda hacer. Entonces es muy importante. Si la paciente, por ejemplo, no tiene inmunosupresión, está tranquila, es una mujer joven, pues tiene la diarrea y el dolor, pero se supone que esto, si no tiene factores de riesgo, debe ser autolimitado si la salmonela no es tifoidea. Y no requeriría antibiótico, que es lo que dice la guía americana. Si esta paciente fuera inmunosuprimida de verdad o esto fuera una salmonela tifoidea, tocaría darle manejo antibiótico. Entonces, si quieren para el ejercicio, pensemos que eso es una salmonela tifi y miremos el antibiograma de nuevo y qué opinan del resultado. Doctor Juan. En el antibiograma se ve resistencia a aminopenicilinas y a cefalosporinas de tercera, ¿no? Y a cefepime, entonces se comporta como una productora de beta-lactamasa de espectro extendido. En este caso, siendo que tiene diarrea, un síndrome diarreico agudo, lo más importante es mantener hidratada a la paciente, darle el tratamiento sintomático y quizá pensar en darle algún otro medicamento como subsaliciliato de bismuto hasta que pase la diarrea, pero yo no usaría ningún antibiótico hasta no ver más resultados y ver la evolución clínica del paciente. Le haría hacer pepto-bismol, por ejemplo, en este caso. En Colombia también se utiliza. ¿Alguien más? Doctor, ya espérame el alcance. Creo que todos estamos de acuerdo en no darle antibióticos, pero creo que la pregunta es, vayamos al otro escenario, o sea, de que sí necesita antibióticos, aumentémosle más síntomas, no solo tiene diarrea, tiene fiebre de más de 5 o 6 días, está bacterémica, las fiebres intermitentes, o sea, y todo indica que necesita antibióticos. Me estoy poniendo en el otro caso, como usted dice, y ahí de pronto dice salmonella tifi, ¿no? Entonces, en ese escenario yo le daría quinolonas. Bien, gracias. De los de microbiología, ¿alguien tiene algún comentario de este antibiograma? Los colegas de micro, mis amigos, los de la sociedad, ¿qué opinan en su aporte para mirar cómo está hecho este antibiograma? Miren, este antibiograma está hecho con un método automático. El método automático no es el experto, los expertos son los usuarios y el equipo prueba todas las drogas que trae incorporadas dentro del cartucho, dentro del panel. Pero aquí hay errores. ¿Cuáles son los errores de este antibiograma? Ay, mamá, los de microbiología, ¿dónde están? En este caso, en los casos cuando tipifican salmonela, ¿no deberían también incorporar un disco de acitromicina? Entonces el doctor dice, ¿por qué no probarle acitromicina? Podrías hacerlo, tienes toda la razón. Yo en Colombia no lo hago porque en Colombia no usamos macrólido, solamente macrólido cada vez menos y solo en pulmón. Pero digamos en este caso, si ustedes aquí por guía tienen que usar macrólido para salmonela o estas infecciones, deberían probarlo porque puede haber resistencia. El problema del disco es la lectura donde corta la elipse,
porque el fenómeno se ve raro, a veces no es fácil encontrar el endpoint, pero sí es una buena alternativa. Yo estoy de acuerdo que si aquí por guía se usa, podrían probar acitromicina. ¿Alguien más de micro? Bueno, entonces corchados, les dio pena, yo creo que se les da como pena hablar en público, pero miren, este antibiograma tiene varios errores. Cefazolina no se debió haber probado, aquí dio aparentemente resistente, pero ¿qué tal hubiera dado sensible? No es el tratamiento de elección, en salmonela no se debe usar cefazolina. Cefepime, bueno, es una alternativa, está sensible, pero es una cefalosporina de cuarta generación, sumamente, digamos, agresivo, amplio el espectro, yo la suprimiría. Cefixime nada que ver, cefotaxime, ceftazidime, probablemente ceftazidime no me interesa mucho, ceftriaxona sí y está resistente. Esta salmonela requiere un test de BLE, que lo tienen que hacer con doble disco, que era lo que tú estabas mencionando al inicio, porque si esto es una BLE, volvemos al caso. Si la paciente está en una infección moderada, probablemente ciprolar es suficiente, aquí no me importa. Si esta señora es inmunosuprimida o hace una bacteremia asociada, esto requiere carbapenem si es una BLE. Aquí se nos complica la vida. Ahora, cipro tiene un punto de corte de ¿qué? De menor de 1, pero ese no es el punto de corte de la salmonela, es menor de 0.06. Entonces, esto no me sirve. Me toca poner un disco de cipro, ¿cierto? De 5 microgramos y el halo que se abre debe ser mayor de 31 milímetros para que el doctor se vaya tranquilo con una tableta de ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Lo mismo con livo, no me sirve tampoco. ERTA está sensible, el aminoglicósido, ¿qué opinan? Genta, por ejemplo, Tobra, nada que ver, no sirven en salmonela, ¿sí? De acuerdo con eso. IMI, me parece exagerado. LIO, nada que ver. Nitrofurantoína, tampoco. Esto no es orina, nada que ver. Entonces, nitrofurantoína no tenía que salir. Piptazo, es un aspecto exagerado, no está indicado en esta infección. Tetraciclina, tampoco, no está indicado en diarrea, no se debería utilizar. Tobra ya no, porque es un aminoglicósido. Trimetropinsulfa, eso es una buena alternativa. Mire que está sensible. No es descabellado y está en la guía. Podría ser trimetropina una alternativa, 800, 160 cada 12 horas. Pero de nuevo, miremos si esto amerita tratamiento. Y trimetropin solo, que a veces lo tienen en los paneles, pues nada que ver. El que utilizamos es combinado con sulfamethoxazol. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Esto era lo que yo quería compartir. Ya se nos fue el tiempo y vamos a continuar entonces con el programa.